Esto también ocurre con a escala de clases sociales. Las clases más ricas van absorbiendo la riqueza de los más pobres hasta que se encuentran sin una base para seguirla extrayendo. Y en esa situación es en la que estamos. Entonces, por otra parte, el centro funciona también como aspersor de daños. Esto es una expresión que leí en Jorge Richman y viene a decir que es como un aspersor de agua que la lleva lo más lejos posible de donde está. Todos los daños se exportan los residuos, se exporta la pobreza, se exporta, y todo esto pues nos está conduciendo a una necesidad, que es que desde los dos aspectos de la producción, que son el aspecto de la explotación del hombre y desde el aspecto de la explotación de la naturaleza, estamos llegando a conclusiones absolutamente semejantes, a las mismas conclusiones. ¿Cuál es entonces el problema que se nos presenta? Pues el problema es de quién es el sujeto de los cambios, lo que se llamaba antes el sujeto revolucionario. ¿Quién hace estos cambios que son necesarios? Entonces nos encontramos con que el único que puede intervenir en la producción es el que produce. Es decir, los cambios los tienen que realizar los trabajadores, en su sentido más amplio. Pero eso pues se suele enmascarar, y todos los que no ven claro cómo funciona este sistema productivo están hablándonos de otros cambios que no suponen cambios en lo fundamental, que son los cambios en el modo de producción. Nos encontramos entonces con que el verdadero problema está en los choques que puedan surgir entre las salidas puramente ecologistas, que pueden matar el sujeto, es decir, el sujeto de los cambios, y las salidas puramente obreristas, vamos a decir, que pueden continuar sin cambios. Y voy a lo siguiente. En el corto plazo, la convergencia productivista entre el trabajo y el capital es fuerte, porque lo que le pedimos al capital es que cree puestos de trabajo, y eso lo consigue precisamente con crecimiento. El capital, sin un crecimiento del 3%, no crea un solo puesto de trabajo. Con un crecimiento del 2% ya destruye puestos de trabajo, porque tiende a acumular a base de aumentar la productividad y por consiguiente disminuir la necesidad de mano de obra, en todos los sentidos. Entonces eso nos lleva al crecimiento, y en un momento dado, pues lo que piden los trabajadores es crecimiento, si no tienen una conciencia muy clara de cuál es el verdadero problema. Lo que piden es crecimiento, lo estamos viendo, y eso efectivamente hay que considerarlo. Por ejemplo, en el tema del carbón. El tema del carbón, lo que piden los trabajadores es que se siga continuando con el carbón, pero esto va a chocar a lo mejor con otros sectores, que son los sectores que se benefician de que el carbón se importe, que pueden ser los del transporte, por ejemplo. Y tenemos un conflicto claro ahí. Ese conflicto no se puede resolver a ese nivel, hay que resolverlo a un nivel superior con otro tipo de cambios que se produzcan. Pero en el corto plazo, el ecologismo a ultranza puede ser peligroso porque destruye al sujeto. Es decir, le dice al sujeto que no puede cambiar las cosas en el sentido en que le interesa en el corto plazo. En el largo plazo sí, pero en el corto plazo es en el que comemos y en el que vivimos. Y esa es la contradicción que tenemos. Porque en el largo plazo la convergencia no es la convergencia productivista capital-trabajo, sino la convergencia decrecentista hombre-naturaleza. Y esto, en principio, pues nos lleva a aquella frase que decía Mafalda en una de sus historietas, de que lo urgente no nos deja hacer lo importante. En este caso el problema estriba en que lo importante se está haciendo urgente. Los dos tiempos, el tiempo largo de los cambios en sentido ecológico y el tiempo corto de la necesidad de mantener, por lo menos provisionalmente, la estructura productiva, pues van a converger. Pero eso sí, habrá que tener mucho cuidado de no destruir al sujeto, no tener las vías que tienen los verdes, estos ecologistas, que no tienen una visión social de la producción y del capitalismo, que creen que pueden realizar las vías, los cambios, sin cambiar el modo de producción. Bueno, pues el sujeto del cambio de los modos de producción tiene que ser el que produce, que son los trabajadores. Para concluir, lo único que yo quisiera decir es que tenemos que tener una confluencia de izquierda roja con izquierda verde, y eso nos lleva a que hace falta la unión de una izquierda transformadora como necesidad absoluta y ya urgente.